¿Sabes cuánto tiempo te tomaría contar hasta 36 trillones? Más de 1 millón de años. Sí, amigos, así de grande la deuda de Estados Unidos. Y no, este no es otro video conspiranoico diciendo que el dólar va a desaparecer mañana. Hoy te voy a explicar qué es realmente la deuda de Estados Unidos, cómo se formó, por qué sigue creciendo y por qué te afecta a ti, vivas donde vivas. Vamos a hablar de guerras, pandemias, de la impresora loca de billetes, pero también vamos a hablar de soluciones. Bueno, porque aunque el panorama parezca oscuro, también hay salidas. Bueno, quédate porque esto no va a ser una clase aburrida, va a ser la explicación que te mereces, sin tecnicismos y sin humo. Ok, vamos al grano. La deuda de Estados Unidos es básicamente todo el dinero que el gobierno le debe a otras personas y a otros países, y no es como cuando tú le debes al banco porque sacaste una tarjeta de crédito para comprar un televisor. Esto es mucho más grande y tiene más capas de las que tú crees. El gobierno de Estados Unidos se endeuda por varias razones, pero la más común es que gasta más de lo que recibe por impuestos. Cuando eso pasa, tiene que buscar dinero prestado. ¿Y a quién le pide? Bueno, a países como China, Japón, a bancos, a fondos de inversión y también a sí mismo. Y aquí viene la parte que suena a magia. El gobierno tiene programas como el Seguro Social que guardan dinero para el futuro. Si ese fondo tiene un extra, lo que llaman superávit, el gobierno lo usa, pero no se lo roba, no. Le entrega a ese fondo unos papelitos llamados bonos del tesoro que dicen, hey, te prometo devolverte este dinero con intereses. Ahora, uno pensaría, ¿por qué cobrarme intereses a mí mismo? Bueno, imagínate que tú tienes dos bolsillos o dos sobres, uno con tu dinero para el día a día y otro con tus ahorros. Un día agarras el dinero de tu sobre de ahorros para pagar algo urgente, pero sabes que dentro de un año esa misma cantidad no va a valer lo mismo. Entonces decides devolvértela con intereses. ¿Por qué? Bueno, porque el dinero pierde valor con el tiempo, por la inflación. Lo que compras hoy con $10 el año que viene puede costar 12. Entonces, si tú mismo te devuelves el mismo dinero sin intereses, en realidad estás perdiendo poder adquisitivo. Por eso el gobierno le paga intereses al Seguro Social, porque cuando llegue el momento de usar ese dinero, tiene que seguir alcanzando para lo mismo o más. Y así entre préstamos con terceros y préstamos internos, bueno, llegamos a una deuda que ya pasó los 36 trillones de dólares. Sí, con una T. Una cifra que si intentaras contarla, te morirías antes de llegar a ella. No lo digo por exagerar, mira este dato. Si tú decidieras contar un número por segundo sin dormir, sin comer y sin distraerte, te tomaría más de 1 millón de años llegar a 36 trillones. 1 millón de años. Eso es más de 4 veces la historia completa de la humanidad moderna. Así de absurda es esa cifra. Así que no vas a contar hasta allá, pero el gobierno sí va a tener que pagarlo algún día de una forma u otra. Bueno, ya sabemos que el gobierno de Estados Unidos vive endeudado, pero ¿cómo se endeuda exactamente? Bueno, no va al banco a pedir un préstamo como tú o como yo. Ellos hacen algo más elegante, venden bonos del tesoro. ¿Y eso qué es? Un bono es básicamente una promesa de pago. El gobierno te dice, oye, préstame tu dinero ahora, que en 5, 10 o 30 años te lo devuelvo y con intereses. Bueno, así, sencillo. Te entregan un papelito, aunque bueno, en realidad es digital, que dice, el tío San te debe esta cantidad y te la va a pagar con intereses. Y lo interesante es esto, estos bonos son considerados súper seguros. ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos nunca ha dejado de pagar. Entonces, para inversionistas, bancos y gobiernos, bueno, es como tener dinero guardado en una caja fuerte. De hecho, cuando hay una crisis en el mundo, una guerra, una pandemia, una caída de bolsa, ¿sabes qué hacen los inversionistas? Corren a comprar bonos del tesoro porque prefieren ganar poquito, pero dormir tranquilos. Y aquí entra el otro dato brutal. Los bonos del tesoro determinan muchas otras tasas de interés porque en el fondo estos bonos, bueno, son la base del sistema financiero mundial. Y por cierto, si viste el video que hicimos hace unos días donde hablábamos del pánico por la subida de intereses, ahí lo tienes. Cuando los intereses de los bonos suben, aunque sea 0,40%, los mercados se alteran, los bancos se ponen nerviosos y tú ves cómo las hipotecas y hasta las tarjetas de crédito se encarecen sin avisar. Y eso, amigos, es justamente la razón por la que decidí hacer este video, porque todo está conectado. Lo que parece un cambio técnico allá en Washington termina pegándote directo en el bolsillo. Varios suscriptores han dejado en sus comentarios, hey, ojo con Japón. Y esa pregunta es buenísima. Mucha gente piensa que si un país como Japón le presta tanto dinero a Estados Unidos, debería ser una megapotencia tipo Thanos financiero con todos los bonos del tesoro. Pero la realidad es un poquito más compleja. Primero sí, Japón es junto a China uno de los mayores tenedores de deuda estadounidense. En otras palabras, tiene muchísimos bonos del tesoro. Pero eso no significa que Japón controle a Estados Unidos o que tenga más poder geopolítico solamente por eso. Lo que pasa es que los bonos del tesoro de Estados Unidos son considerados súper seguros, como el colchón de los inversionistas. Si tú eres un país como Japón que tiene mucha plata guardada y no la quieres tener debajo del colchón o en bancos europeos con tipos de interés negativo,
¿Dónde la metes? Bueno, la metes en bonos del tesoro. Pero ojo porque esto no convierte a Japón en una superpotencia económica. De hecho, Japón ha tenido décadas de crecimiento lento, envejecimiento poblacional, burbujas financieras y una economía estancada. Por eso, aunque tiene mucho dinero invertido, bueno, no tiene el mismo dinamismo que tiene, por ejemplo, China, que invierte, produce y se expande como loco. Además, Japón compra deuda de Estados Unidos porque el dólar sigue siendo la moneda de reserva global, así que lo hacen más como medida de seguridad que como una estrategia de dominación. Ok, ahora que sabes que Estados Unidos vive pidiendo prestado, vendiendo bonos, viene la pregunta clave. ¿Qué pasa si un día no puede pagar? Bueno, el famoso default, que es una palabra elegante para decir, amigo, sorry, no tengo cómo pagarte. Y eso, si pasa en un país pequeño, bueno, ya es grave, pero si pasa con la economía más grande del mundo, es un terremoto financiero. ¿Y ha pasado antes? Bueno, casi. En 2011 y en 2023 hubo crisis por el techo de la deuda. ¿Qué es eso? Bueno, es el límite que el Congreso le pone al gobierno para endeudarse. Y cuando se acercan a ese límite, bueno, los políticos empiezan a pelear como si fueran niños en recreo. No vamos a subirlo porque ustedes están gastando mucho. Ah, pues si no lo suben, entonces no podemos pagarle a los veteranos ni enviar cheques. Y así empieza la pelea. Se han acercado tanto al abismo que el mercado entra en pánico. Bueno, porque si el gobierno no puede emitir más deuda, pues no puede pagar la actual. Y eso sería default. Miren, esto no es nuevo, esto ya lo hemos visto en otros países. Argentina, por ejemplo, cayó en default en 2001. La gente no podía sacar su dinero del banco, hubo saqueos, crisis política y 5 presidentes en una semana. Grecia en 2010 también entró en crisis por su deuda y como no podían pagar, bueno, les impusieron recortes durísimos, subieron impuestos y la gente terminó protestando en las calles. Miren, y lo peor de todo es que esto sería una herida autoinfligida, no porque el país esté quebrado, sino porque los políticos bueno, no se ponen de acuerdo. Es como si estuvieras en un barco con remos, con víveres, y decides no moverte solamente por capricho. Y por cierto, antes de que se me olvide, hey, suscríbete, compártelo y déjame ese like que hace que el algoritmo no nos mande al default. Ok, llegamos a ese momento incómodo en el que te preguntas, bueno, si Estados Unidos debe tanto dinero, ¿por qué no simplemente imprime más billetes y ya? Yo me hice esa pregunta una vez antes de adentrarme en todos estos temas de la parte económica. Y amigos, miren, es que eso es exactamente lo que han hecho durante muchos años. Y el nombre elegante para eso es Quantitative Easing o como lo conocemos en la calle, la impresora loca. Durante la crisis del 2008 la Reserva Federal dijo, vamos a imprimir dinero para comprar nuestros propios bonos y reactivar la economía. Y cuando llegó la pandemia en 2020, bueno, repitieron la misma jugada. Literalmente trillones de dólares aparecieron de la nada. Boom, cheques para la gente, rescates para empresas, préstamos por todos lados. Y al principio todo parecía funcionar, pero luego vino el efecto secundario, la inflación. Es como si estuvieras en una fiesta y de repente el bartender empieza a regalar tragos gratis a todos. Al inicio es una locura, todos felices, la música sube, el ambiente se prende, pero al rato ya no hay suficientes vasos, ni hielo, ni espacio en la barra. La gente se empieza a empujar, a pelear por el trago. Y lo que era una fiesta, bueno, se vuelve un desastre. Esto pasa cuando pones mucho dinero en circulación, pero la economía no crece al mismo ritmo. La demanda se dispara, pero no hay con qué responder y los precios se vuelven locos. Y ahí es donde el juego de imprimir deja de ser mágico y empieza a ser peligroso. Entonces sí, Estados Unidos puede seguir imprimiendo, pero eso no es una solución infinita, es como tapar un hueco haciendo otro hueco más grande. Ok, hasta ahora hemos hablado de cosas enormes, bonos, deuda, default, inflación, y tú dirás, bueno, yo no vivo en Estados Unidos, ¿a mí qué me importa todo esto? Amigos, créeme que te importa más de lo que crees porque el dólar no solamente es la moneda de Estados Unidos, es la moneda del planeta. Y cuando Estados Unidos imprime sin control o entra en crisis, el efecto se siente hasta en la tienda de tu barrio. Si el dólar pierde valor, todo lo que tu país importa, tecnología, gasolina, medicinas, sube de precio. Si las tasas de interés suben allá, los bancos de tu país también te suben los intereses. Si los mercados de Estados Unidos tiemblan, los fondos de pensiones donde está tu futuro, bueno, también tiemblan. Es como si Estados Unidos fuera el tipo que maneja el carro en el que todos vamos. Si acelera sin control, nos estrellamos todos. Si frena de golpe, bueno, igual te pegas contra el vidrio aunque vayas atrás. Así que bueno, no importa en el país en donde estés, así que no importa el país donde estés. Si el tío Sam estornuda, el resto del mundo agarra fiebre. A ver, hasta ahora hemos hablado de cuánto debe Estados Unidos, pero ¿en qué se gasta esa plata? Y aquí, amigos, se viene lo más polémico del asunto. Gran parte de esa deuda se ha acumulado por guerras, conflictos y lo que pasó después del 11 de septiembre. Solamente la guerra de Irak costó más de 2 billones de dólares. La de Afganistán, otra montaña de dinero. Y después del 9-11,
Bueno, vino un gasto masivo en seguridad, defensa, vigilancia, inteligencia, todo con la excusa de la guerra contra el terror. ¿Saben qué es lo más duro? Que ese dinero no solamente no se recupera, sino que deja un hueco gigante, veteranos sin atención, infraestructura destruida en otros países, pero también en Estados Unidos. Y mientras tanto, hospitales sin recursos, escuelas sin aire acondicionado y millones de personas sin acceso a salud. Entonces sí, cuando escuches que Estados Unidos tiene más de 36 trillones en deuda, recuerda esto. Una buena tajada se fue en guerras que al final nadie ganó. Y miren amigos, también hay que ser justos porque no toda la deuda es por guerras o por gastar como locos. Hay momentos en la historia, bueno, donde el gobierno simplemente no tiene opción. Por ejemplo, después del 9/11 se disparó el gasto en defensa, como lo dije antes. En 2008, con la crisis financiera, hubo que rescatar bancos y empresas. Y en 2020 llegó la pandemia. Solo con la pandemia, Estados Unidos gastó más de 5 billones de dólares en estímulos, ayudas, cheques directos, vacunas, respiradores, préstamos para empresas. Y claro, eso salvó vidas, salvó empleos, pero también añadió toneladas de deuda. Entonces sí, a veces el gobierno se endeuda por decisiones cuestionables como guerras eternas, pero otras veces es porque el mundo se cae a pedazos y alguien tiene que sostenerlo con dinero prestado. El problema es que cada vez que pasa algo grave, Estados Unidos saca la tarjeta de crédito y ya no hay límite que no hayan cruzado. Ok amigos, después de todo lo que te conté, hay una pregunta que queda flotando. ¿Y esto tiene arreglo? ¿O estamos viendo cómo se desmorona un imperio en cámara lenta? La respuesta rápida es sí, hay salida, pero, no, pero todas duelen. O recortas gastos, o subes impuestos, o renegocias la deuda, o haces crecer tanto la economía que puedas pagar sin sufrir. Y claro, podrías hacer un poco de cada una. Pero ¿quién quiere recortar gastos cuando hay elecciones cada 2 años? ¿Quién se atreve a subir impuestos cuando eso te quita votos? Por eso, la mayoría de los políticos simplemente patean la pelota, imprimen más billetes, piden más prestado y dejan que el problema crezca para el próximo presidente. Entonces, sí hay soluciones, pero requieren voluntad política, sacrificios y planificación a largo plazo. Y eso, amigos, eso es justamente lo que escasea en Washington. Ok, vamos llegando al final. Entonces, ¿qué tenemos? Un país que gasta más de lo que tiene, que imprime como si no hubiera mañana, que se endeuda hasta las cejas y que aún así sigue marcando el ritmo del mundo. Y aquí es donde muchos se preguntan, y con mucha razón, ¿acaso los demás países no pasaron por la pandemia, no han tenido conflictos, guerras internas, crisis económicas? La diferencia, amigos, es esta. Ningún otro país tiene el privilegio de imprimir la moneda que el mundo entero usa. Ese es el secreto. El dólar no es solo su moneda, es su superpoder. Estados Unidos puede gastar más que nadie porque mientras el mundo necesite dólares, ellos pueden seguir imprimiendo, endeudándose y manteniendo su hegemonía. Pero la gran pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a aguantar este sistema que vive del crédito eterno? ¿Y qué pasa el día en que el mundo diga, ya no confiamos en tu papel? Déjamelo en los comentarios si llegaste hasta aquí, eres un fiel de la jugada política. Bueno, deja la palabra clave, impresora, para saber quiénes son los que se quedan hasta el final con la cabeza echando humo. Y si este tema te parece importante, bueno, déjamelo saber en los comentarios porque podríamos hacer otro video donde analicemos a fondo las soluciones reales que otros países han usado para salir del hueco de la deuda. No promesas, no magia, no política barata, decisiones duras pero necesarias. Así que si esto te dejó pensando, bueno, coméntalo. Y si veo que este video se empieza a mover bastante, bueno, es señal de que hay más personas como tú que quieren entender, no solamente quejarse. Nos vemos en el próximo episodio de La Jugada Política. Un abrazo fuerte para todos.